estas jornadas sobre Azagra. Hacemos ya 24 años de estas jornadas, el año que viene, si Dios quiere, haremos las bodas de plata. Y fijaos el montón de charlas, libros, presentaciones que se habrán sucedido en estas jornadas y el bagaje cultural que eso supone de información para todos los azagreses. Gracias a todos por estar aquí. Hoy, como veis, el tema es 70 años del programa Azagra en Fiestas. Y si nos damos cuenta, 70 años es que ha estado en la vida de todos los que estamos aquí, en todos los años de nuestra vida y en algunos en casi todos. Entonces, no solo por el programa, porque yo creo que lo que menos miramos es la programación de fiestas, que básicamente es todos los años la misma, sino las historias que nos han contado, información sobre el pueblo que yo muchas veces leía y no tenía ni idea, poesías, fotografías, vemos a las damas, de quién es hija de... Es una forma de conocer un poquito más nuestro pueblo cada año. Yo sí que quería, a título personal, me ha hecho ilusión. Mirad, ya sabéis que los quintos salen en fiestas y la primera reunión que tienen más o menos oficial cuando ya son adultos es a los 40 años. Yo soy quinta del 70. Y cuando mis quintos íbamos a hacer 40 años, pues ya sabéis, se reúnen, se hacen camisetas y todos ponen la típica frasecita. Y a mis quintos y a mí nos parecía que no nos representaba esa frase, cualquier frase que pusiéramos. ¿Qué nos podía representar a todos? Que algunos no hemos nacido o no han nacido en Azagra o no salieron quintos. Y entonces hicimos lo siguiente, yo os lo he traído para que lo veáis. Buscamos el programa de fiestas del año 70, que es el año en el que habíamos nacido todos, y nuestra camiseta lleva precisamente eso. La portada del programa de fiestas de 1970. Porque si poníamos la del 89, que es cuando salimos quintos, no todos estábamos en el 89, pero sí que todos habíamos nacido en el 70. Os lo he traído, pues, una anécdota para que veáis de que sí que el programa de fiestas parece tontería, pero nos representa, nos educa y nos enseña muchas cosas. Ahora ya, bueno, os quiero seguir invitando a las charlas que van a tener lugar los siguientes viernes, antes de irme. Ya sabéis que la semana que viene el Departamento de Cultura y Deportes del Ayuntamiento dará una charla para que preguntéis todo lo que queráis. A la siguiente, Gonzalo Jiménez, que lo tenemos por ahí, nos va a dar una charla sobre los motes y apodos. Y a la siguiente, Carmelo nos presentará el último cuaderno azagres, el de este año. Y sin más, me dicen que presente a Luis, pues me tendrá que presentar él a mí, porque es que lo conocéis más que a mí casi. Luis, que es un valor seguro en estas charlas, que sabemos que siempre acertamos con él, que nos enseña de todo lo que queramos saber de Azagra y de fuera, y que sabemos que es caballo ganador, con lo cual le agradecemos siempre, porque está siempre dispuesto a venir y a darnos estas charlas y a enseñarnos. Y sin más, bueno, os dejo con él, un aplauso y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Eva por sus generosas palabras y a todos vosotros y vosotras por la asistencia en estos tiempos de invierno, que a estas horas apetece más quedarse en casa. Creo que ya es un mérito por sí solo acudir e inaugurar estas 24ª jornadas sobre Azagra. Esto quiere decir que exactamente en noviembre de 1995, porque entonces los primeros años lo hacíamos en noviembre, en este mismo lugar, pero antes de su remodelación, que tuvo lugar varios años después, iniciamos las primeras jornadas sobre Azagra, que a partir de 2011 se trasladaron a este mes de febrero, por la sencilla razón de que en noviembre la programación que organizaba Javier Paz como coordinador de Cultura y Deportes en el mes de noviembre, pues estaba más cargada de los mercado y de productos de Azagra, cursillos de gastronomía y de vino, etcétera, etcétera, y entonces nos pareció mejor descargar la programación, y esa fue la razón principal que nos llevó a pasar las jornadas de noviembre a febrero. Por lo tanto, el año que viene
celebraremos el 25 aniversario de estas jornadas, que como sabéis, salvo algún año que se quedó solo en dos charlas o presentaciones, normalmente ha tenido 4 y algún año 3 charlas, lo cual quiere decir que, como ha comentado Eva, hay un amplio bagaje de conocimiento y de curiosidades que se han ido impartiendo a lo largo de estos años. Por lo tanto, no batimos el récord de Azagra en Fiestas, que cumple su 70 aniversario, pero vamos por buen camino, y lo importante de esto es que haya continuadores que puedan seguir buscando nuestro patrimonio. Bien, dicho esto, vamos a centrarnos en la charla que nos ocupa, que son los 70 años de la revista Azagra en Fiestas. Subrayo lo de revista porque yo, evidentemente, en esta charla me voy a dedicar un poco más a desentrañar lo que esta publicación ha tenido de revista que de programa de fiestas propiamente dicho. Si bien es verdad que podría hacerse un trabajo monográfico muy interesante sobre cómo han ido variando las fiestas y su organización a lo largo de estos años, incluso los días de duración, porque esta es la fotocopia del primer programa del año 49, este era su formato, El primer año salió en formato pequeño, que es el que se ha repetido más habitualmente. Pues en esta programación del año 49, primero no había vacas, ese año no había vacas, todo se debía a partidos de pelota en el frontón parroquial y a bailes públicos ahí en la plaza, y en fin, otros atractivos, pero no había espectáculo taurino ese año, y solo duraban las fiestas 4 días, o sea, concluía el 11 de septiembre. Por lo tanto, si hiciésemos un estudio más detenido de la evolución de los días que han durado las fiestas, del tipo de programación, de los contenidos con los que se ha ido llenando el programa, descubriríamos que también hay ciclos y que a lo largo del tiempo, aunque en nuestro horizonte vital nos parece que siempre es lo mismo, cuando proyectamos a un abanico más amplio de años, descubrimos que hay sensibles diferencias. Esto es un hecho. Bien, pero de esa parte ya os adelanto que no voy a abordarla al menos a fondo, sino de pasada. Lo que quiero subrayar es el mérito de la existencia de este programa. Primero, de la existencia en sí, porque como iremos descubriendo ahora en los orígenes, parece que el programa se hizo a imitación del de Calahorra, lo cual quiere decir que el de Calahorra es más veterano, pero no podría deciros con exactitud de qué año, pero seguramente será el pionero del resto de los pueblos, al menos de la zona. Por lo tanto, tiene un mérito muy especial, porque esto nació, como veremos, decían ellos en su primer editorial, como una humilde publicación que esperaba, al principio solo lo esperaba porque no sabía cuál iba a ser su destino, esperaba hacerse presente, y aquí voy a utilizar una expresión que he descubierto, que el primero que la formuló fue precisamente Miguel Ángel Salvador, que fue nuestro secretario entre 1975 y 1989, pues Miguel Ángel Salvador ya en el programa del año 62 dedicaba un artículo a los fundadores del programa y ahí recogía la frase esa que dice que Azagra en Fiestas aspira a hacerse presente en todos los hogares en que se habla y se siente en azagrés, y eso me parece una expresión muy bonita, que yo mismo utilicé en la presentación y en el editorial del primer cuaderno azagrés, y pues Miguel Ángel decía, aspira a hacerse presente en todos los hogares en los que se habla y se siente en azagrés, y en aquellos otros que nos honran con su inquebrantable amistad, que también los hay. Hay gente que no es de Azagra, pero tiene aprecio por diferentes motivos por el programa y por la revista, pues bien porque tiene lazos con Azagra o con personas de nuestro pueblo.
De tal forma que lo primero que quiero subrayar antes de ir entrando en materia es que creo que ya después de 70 años podemos decir con derecho y sin faltar a la verdad que la revista programa Azagra en Fiestas se ha convertido en una verdadera seña de identidad de nuestro pueblo. Y solo por eso, por su existencia y sobre todo, porque ya sabemos por experiencia que no siempre en nuestro pueblo las cosas duran, pues por su existencia y por su pervivencia, Azagra en Fiestas es una publicación que merece respeto y merece consideración, más de lo que a veces pensamos. Bien, tengo que decir en honor a la verdad que esta consideración ya ha sido tenida en cuenta. Por ejemplo, muy especialmente en el año 1999, con motivo del 50enario de la publicación, el ayuntamiento de ese momento, presidido por Basilio Sánchez, nos invitó. Esta fue la invitación que nos dirigió además, que fue un detalle muy bonito. Nos invitó a los colaboradores más o menos habituales con esta invitación que alude al 50enario, donde además habla el programa en primera persona. Dice literalmente: he cumplido 50 años y me siento muy orgulloso por tu colaboración. Por ello, es mi deseo que todos los que habéis participado año tras año para que mis páginas salgan a la luz, tengáis un pequeño agradecimiento. Es por lo que te invito, insisto, el que invita es el programa en esta formulación, es por lo que te invito, con letras mayúsculas, al lunch que celebraremos el día 12 de septiembre a las 13:30 en el restaurante Europa. Por tanto, sí que ha habido consideración hacia el programa en la fecha del 50enario. Ese mismo año, en las jornadas sobre Azagra, que este año eran las quintas jornadas, 1999 eran las quintas jornadas, pues yo mismo di una charla que se tituló Azagra años 50 a la luz de Azagra en Fiestas. Y ahí realicé un informe bastante exhaustivo de qué cosas se podían decir sobre Azagra basándonos únicamente en los 10 primeros programas. Tengo que subrayar ya desde ahora que Azagra en Fiestas se ha hecho presente en todos los hogares en los que se habla y se siente en azagrés, sin interrupción, desde el año 49, con la única excepción del año 1954, en la que dicen los responsables de entonces que por motivos que no vienen al caso, dicen en el pregón del año 55, por motivos que no vienen al caso, el año pasado Azagra en Fiestas no se pudo publicar, pero este año vuelve con el mismo entusiasmo y con la misma dedicación. Por lo tanto, hubo una excepción de no publicarse el año 1954. Entonces, repasando estas conmemoraciones, ahora podemos decir con derecho, no hemos querido esperar al 75 aniversario porque 70 años nos ha parecido una fecha suficientemente redonda como para celebrarlo, y en esta 24ª edición de las jornadas sobre Azagra volvemos a acordarnos del programa mediante esta charla, y hay un segundo proyecto que ya veremos si se realiza, que sería realizar en la semana prefiestas, en la última semana de agosto y en la semana prefiestas, una exposición aquí en la Casa de Cultura con las portadas un poco ampliadas de los 70 programas de fiestas, porque la verdad es que mirándolas ahora con la perspectiva del tiempo suponen, la verdad, un trabajo de diseño y arte que tampoco creo que hemos valorado suficientemente. Entonces, si se realiza, y si no, ya felicito de aquí públicamente, podremos honrar como se merecen a los colaboradores ilustradores, empezando por Pachi, que durante los primeros años creó estas portadas, siguiendo por Fructuoso y otros luego que han colaborado,
autores de portadas. Hasta tenemos una portada, como diré luego, del gran pintor Jesús Lasterra, que nos regaló al pueblo de Azagra, pintor muy valorado en Navarra, que nos regaló al pueblo de Azagra una portada en el año 1966. Bien, por tanto, dicho esto a modo de introducción, voy a entrar en el primer apartado de la charla propiamente dicho, que serían los orígenes del programa. Entonces, antes de nada, una breve pincelada de marco contextual. Como tenéis ahí en pantalla, el programa comenzó el año 49. El año 49, como es fácil situarse, es solo 10 años después del fin de la Guerra Civil. Por lo tanto, estamos aún en plena posguerra. Evidentemente, el programa, en algunas de sus colaboraciones y opiniones, pues participa de la manera de pensar propia de esa época, que se ajusta más, evidentemente, con los planteamientos del bando vencedor en la Guerra Civil. Por lo tanto, hay que situarse en la época y valorar las páginas y lo que se lea en función siempre del contexto histórico, porque las firmas y lo que se dice no vale solo en abstracto, hay que saber la fecha para poder juzgar las cosas en su correspondiente perspectiva. Esto me parece muy importante como observación previa. Para concretar un poco más, el año 49, cuando se creó el programa, era alcalde del pueblo Francisco Martínez Salvador, el padre de Javier, el que ayuda a don Pedro tan celosamente ahora en la iglesia. Este fue alcalde entre mediados del 48 y mediados del 50. En el 50 le sustituyó y estuvo más tiempo, 7 años, Javier Parra Gorriti, que estos que estoy nombrando, los que sois de mi edad para arriba, pues los podéis recordar perfectamente y los demás los podéis situar. Entonces ya digo que aporto estos datos simplemente como marco contextual, porque la verdad es que el programa de fiestas no nació en el seno del ayuntamiento, ni nació por iniciativa del ayuntamiento. Los creadores del programa de fiestas fueron un grupo de azagreses jóvenes entonces, que estaban ligados con la directiva de la Peña, todavía entonces católica azagresa, por aquellos años era su denominación oficial, Peña Católica Azagresa. El presidente en esos momentos era Jesús León Salvador, y entonces Jesús León, con la colaboración inestimable de algunas personas que enseguida iremos nombrando, fueron los que tuvieron la idea de sacar un programa revista a imitación del de Calahorra, con la idea de sacar fondos para la Peña Azagresa, que, como ha sucedido siempre, pues estaba necesitada de ellos. Esto es un leitmotiv constante en todas las épocas. Entonces, para no mentir y que se vea con más claridad, ese año 99, para preparar la charla que os he dicho que yo di sobre Azagra en los años 50, la luz de Azagra en fiestas, me puse en contacto con Paco Sola Gutiérrez, que aunque coinciden mis dos apellidos conmigo, tiene parentesco, pero bastante lejano. Pero en fin, compartimos un tatarabuelo por Gutiérrez, por Sola no. Entonces, contacté con Paco Sola, que vivía en Pamplona, como sabéis, estaba afincado en Pamplona, y me mandó un escrito con lo que él recordaba de la fundación del programa. Y como sus palabras en este aspecto son más fiables y más fidedignas que las mías, pues os lo voy a leer tal cual él lo recordaba. Y él fue uno de los fundadores. Lo que decía Paco en ese escrito era lo siguiente: en esas conversaciones de amigos, a Jesús León, presidente de la Peña Azagresa, y a Paco Sola, que era él,
se nos ocurre la idea de hacer un programa como lo hacían los de Calahorra, con el fin de venderlo y sacar un dinero que iría a parar a las menguadas arcas de la Peña Azagresa. Sin pensarlo más, nos pusimos a hacerlo. José León, hermano de Jesús, pasaba a máquina lo que nosotros escribíamos y lo que a él se le ocurría. José León también aportaba escritos, pero él sobre todo hacía de mecanógrafo. A los anunciantes íbamos a sus casas y había que explicarles bien el porqué de la visita, lo que le costaba el anuncio según el tamaño y la posición que ocupara dentro de la revista. Pachi Garciandía, que todavía no era secretario, Pachi Garciandía no entró como secretario oficial del ayuntamiento hasta primeros de marzo del año siguiente, de 1950. O sea que cuando contactaron con él todavía no era secretario. Pachi Garciandía se encargó de dibujar la portada. José María el Cojo, José María Salvador, él dice José María el Cojo, concejal del ayuntamiento, nos sacó el permiso reservando unas páginas para los festejos del pueblo. Como asesores contábamos con Jesús Martínez, Jesús el Gordo para que me entendáis, con Jesús Martínez y leo lo que dijo él literalmente, no ofendo a nadie, y Capitán Araña Javier Merino. Cuando este programa salió a la calle, tuvo una gran acogida. Los autores cogimos fama, pero sacamos poco dinero. Me parece que el precio era de 2 pesetas o medio duro, o sea, 2 o 2,50 pesetas. Después de pagar todos los gastos, ingresamos en las arcas 84 pesetas. No sé si fue tanto, porque luego ya os voy a decir una nota que igual no fue tanto. Aunque fue muy poco, lo que se sacó fue muy bien acogido este programa o revista que todavía sigue. Esto escribió Paco Sola en 1999. Entonces, otras colaboraciones posteriores que he encontrado en programas sucesivos, por ejemplo, la aludida de Miguel Ángel Salvador en 1962, repetida luego con variaciones en 1981. Otra de Félix Ramón Corroza en 1983. Otra de la Junta Directiva de la Vera Cruz, del mismo José María Salvador y de un tal Ave, que sinceramente no sé quién es, firmaba como Ave con V y con B, según los casos, en el 50 aniversario, o sea, de 1999, nos aportan algunos detalles o versiones un poco complementarias. Como puede enriquecer, os voy a leer también la que escribió José María Salvador, que era concejal de Cultura y de Urbanismo cuando se creó el programa, su versión, escrita en el programa de 1999. La versión de José María Salvador, que complementa perfectamente la anterior, es la siguiente. Ya habíamos hablado unos cuantos del asunto de crear la revista, hasta que un día de la segunda quincena de junio de 1949 nos citaron al ayuntamiento de la Plaza de los Fueros a las 8 de la tarde, las 10 de ahora, puntualizaba él, para poner en marcha una revista programa para las fiestas. Era alcalde Francisco Salvador Martínez, secretario del ayuntamiento Francisco Villanueva Ducay, hasta el año siguiente, como os he dicho, párroco don Santiago Pérez Goyeneche. Acudimos a la cita Jesús León Salvador, presidente de la Peña Católica Azagresa, Pachi Garciandía Gorriti, que todavía no era secretario, Francisco Sola Gutiérrez, el Paco Sola, del que acabo de leer antes el testimonio, Javier Merino Sánchez, Miguel Ángel Salvador Moreno, Jesús Martínez Hernández y algunos más que no consigo recordar. Un servidor era concejal
de urbanismo del ayuntamiento y presidente de la junta parroquial. Cada cual expuso su opinión de cómo podía ser la futura revista Programa y llegamos a un acuerdo en formato, crónicas, publicación, anuncios publicitarios y título. Nos pusimos a trabajar, malabares, talleres, etcétera, para la publicidad, a zagreses ausentes invitándoles a participar, como don Ángel Monreal Pagola, a su hijo Adolfo, a don Fermín Arbex Salvador y otros que lo acogieron con cariño y entusiasmo y prestaron su colaboración en todo momento. Y así nació nuestra revista Programa, que ahora cumple 50 años. Escribía José María en el 99. Felicidades en este aniversario y que cumpla muchísimos más y que la Virgen del Olmo nos proteja y se acuerde de los que ya han fallecido. Esta era su aportación. Y el otro artículo firmado por este ave que os digo, cuya identidad no he descubierto, matizaba también lo siguiente. En la primera edición, que era este era el tamaño y las páginas, esto es una fotocopia, pero este era el tamaño y las páginas del año 49, en la primera edición aparecieron 39 anuncios en total. 39 anuncios en total, de los cuales 11 contienen un pequeño dibujo o alguna pequeña ilustración. Según tamaño, y esto pongo yo, sirve para aclarar eso de la búsqueda y de explicarles a los industriales y comerciantes en qué consistía el invento, pues según tamaño, 3 de los anuncios son de página entera, 9 son de media página, 19 de un cuarto y 8 de octavo. Y en cuanto a la procedencia, 32 son de Azagra, 5 de Calahorra, 1 de San Adrián, que es el de Conservas Chistu, y 1 de difícil clasificación porque abarca varios sitios. Bien, entonces creo que estas pinceladas que os he proporcionado son suficientes para que os hagáis una idea de los verdaderos orígenes del programa. Que, por cierto, me acaban de traer ahora, antes de la charla, el año 50, estos son los originales, ¿eh? El año 50 ya pasó a este formato. Este era el formato del 49, este fue el formato del 50 y del 51 también. El formato del 51, que lo veis ahí ahora en pantalla, era este, que tiene la particularidad, aparte de reflejar una escena agrícola, de estar firmado también por Pachi y de recoger un encierro ahí pasando por el bar El Chato de entonces y la entrada del frontón, por la calle Plus Ultra. Tiene la firma de Pachi, que sería toda la parte superior al rótulo, pero el rótulo de abajo, Azagra en Fiestas, es de Jesús León también, que también hacía sus pinitos como ilustrador. Y este logo, digamos, este logo de Azagra en Fiestas se repitió durante varios años, sobre todo en los años 50, en la primera página del programa, después de la portada. Por lo tanto, aquí están recogidos 2 de los primeros colaboradores, no solo literarios, que también colaboraron literariamente, sino ilustradores. O sea, esto pasó a este formato en los años 50, 51, 52 y 53. En el 54 no hubo, y ya del 55 en adelante, hasta que en los años 90 se cambió también al gran formato, siguió con este formato pequeño. Bueno, entonces voy a entrar en la historia en cuanto a desenvolvimiento y desarrollo del programa, aunque lo que he explicado de los orígenes evidentemente también es historia. Bien, lo que quiero decir aquí también muy de pasada, porque si no esto se hace muy largo, es que sin pretenderlo explícitamente, porque evidentemente los creadores del programa no se podían imaginar lo que iba a poder dar de sí 70 años después, o lo que algunos que no tenemos más cosas que hacer rebuscamos y buscamos por ahí, ¿no? Ellos no lo sabían de antemano, pero lo cierto es que sin pretenderlo de manera explícita, el recorrido de los sucesivos programas de fiesta nos permite acumular
un montón de conocimientos sobre personas, acontecimientos, costumbres, festejos, opiniones, firmas industriales y comerciales, anuncios publicitarios, ilustraciones, fotografías, etcétera, que nos ayudan a comprender cómo ha ido evolucionando Azagra en el transcurso de estas 7 décadas. Por tanto, como digo, a través del programa podemos reconstruir siempre parcialmente, porque la historia total del pasado nunca, por desgracia, la podemos reconstruir del todo. Siempre tenemos que hacer aproximaciones parciales. Gracias, por ejemplo, a esta fuente podemos reconstruir bastantes aspectos de la historia e intrahistoria azagresa de estos 7 decenios. Entonces, ya he dicho que el programa nació en el seno de la Peña Católica Azagresa, no del Ayuntamiento. Y si os añado el dato siguiente, os va a extrañar porque no es lo que estamos acostumbrados a ver ahora desde hace bastante tiempo. De hecho, la primera foto y el primer saludo de un alcalde de Azagra no aparece en el programa hasta el año 1967. El primer alcalde que saluda desde el programa a los azagreses y azagresas es Ángel Manero, que había entrado de alcalde ese mismo año del 67. Por lo tanto, en los 17 años anteriores, el programa empieza con un pregón, que a veces tiene firma, tiene la firma el primero PA, que se refiere a Peña Azagresa, algunos otros son anónimos. Al principio es siempre un pregón el que abre el programa, y luego ya vienen las colaboraciones, pero no hay saludo oficial del alcalde y del ayuntamiento. Eso, como repito, no sucedió hasta el año 67. Entre el año 67 y el año 90, entre el año 67 y el año 90, aparecen simultáneamente el saluda del alcalde y el pregón. A veces antes el pregón y después el saluda, lo más habitual, alguna vez al revés, pero se hacen compatibles el pregón oficial, digamos, de la revista y el saluda ya específico del alcalde. Eso ocurrió hasta el año 1990. Y a partir ya de 1990, ya estaba de alcalde Basilio, que había entrado el año 97, pues se suprime el pregón propiamente dicho y el programa queda abierto con el saluda del alcalde. Y como estáis acostumbrados a ver, que es lo que más reciente tenemos y lo que mejor recordáis, a partir del saluda del alcalde, las siguientes páginas están dedicadas pues a la reina y damas adultas o jóvenes e infantiles, con todas las entrevistas, fotografías y tal. Pero también conviene aclarar, para determinar bien la historia del programa, que no hay ninguna foto de ninguna reina de las fiestas de Azagra y de sus damas hasta el año 72, por la sencilla razón de que el primer año que se proclaman reina y damas es el año 71. Entonces, en el programa del año 71 no aparecieron ya porque no había tiempo material, se supone, y en el del 72, de manera muy discreta, aparece una foto de la primera reina de las fiestas, que fue Pili Virto Moreno, la hermana de Javi Virto, y de algunas damas, no todas, de ese mismo año, de forma muy discreta y en páginas interiores, pero no desde luego con este realce que han ido alcanzando la reina y damas pues, en años, a partir de años posteriores. Por lo tanto, aquí tenéis un cambio más, o sea que cuando se miran despacio los programas se van percibiendo cambios significativos. Bien, entonces, los saludos del alcalde a los que me acabo de referir, pues nos dan pie a poder seguir muy bien en las páginas de Azagra en Fiestas los sucesivos alcaldes que hemos tenido. O sea que cualquiera que quisiera reflejar la historia local, la sucesión de alcaldes, iríamos encontrando, pero en fin, aunque eso no empezó hasta el 67,
he sacado ahí para que os queden más grabados los alcaldes que corresponden al periodo franquista y a los años de transición, y luego en la siguiente veremos los que lo fueron ya a partir de las elecciones democráticas del 79. Entonces, cuando se inició el programa, ya hemos dicho antes, era alcalde Francisco Salvador Martínez hasta finales de julio del 50. En ese momento entra Javier Parra desde el comienzo de agosto del 50 hasta septiembre del 57. Le sigue Francisco Berisa Martínez desde octubre del 57 hasta el 67, no he mirado con precisión el mes. Luego entra ya Ángel Manero, como os he dicho, que es el primero que saluda oficialmente desde el programa, del 67 al 74. En el 74, entra Juan San Juan Crisol, que está 74, 75, 76. En verano del 77 se le acepta la dimisión por motivos de salud a Juan San Juan, y entonces ya entra como alcalde en funciones Fructuoso Sorbet, que ese año no saluda oficialmente, pero sí saluda oficialmente en el año 78. En el año 78. Y en el año 79, ya a partir de las elecciones democráticas, entra de alcalde Fermín Martínez Íñigo, que cubre la primera legislatura, del 79 al 83, sigue Juan José Manero, aquí presente, del 83 al 87, Fructuoso también nos honra con su presencia. Luego viene Basilio, con un periodo más largo de 20 años, del 87 a 2007, por tanto todos los saludos de estos años, entrevistas y tal con el alcalde, que se van convirtiendo ya en habituales, pues corresponden ya a estas personas. Luego viene María Antonia Berisa, la siguiente legislatura, una sola, 2007-2011, Ismael Pastor Murgui, la siguiente, y Ignacio, que le he puesto el 2015, no sabemos exactamente hasta cuándo. Dejamos ahí el interrogante. Por lo tanto, la sucesión de los sucesivos alcaldes afagreses la seguimos perfectamente ahí a través de todos estos saludos que nos envían el alcalde, y en las entrevistas correspondientes pues suelen aprovechar el primer año para decirnos cuáles van a ser sus proyectos. Por esto es muy peligroso revisar esto, porque el primer año leemos perfectamente cuáles eran los proyectos, y el último año podemos saber perfectamente cuáles de esos proyectos se han llevado a cabo y cuáles no se han llevado a cabo. Porque ya sabéis, lo escrito, como decían los latinos, scripta manent, los escritos permanecen. No es lo mismo escribir algo y dejarlo por escrito que decirlo verbalmente. Así que creo que en esta vida todos tenemos que ser prudentes, incluso ahora en lo que decimos, porque lo que decimos también queda registrado. Muy bien. Entonces, es muy fácil, por ejemplo, seguir a través de los programas algunas de las obras o transformaciones urbanísticas más representativas de todos estos años. Empezando ya el 50, prácticamente a la vez que el programa de fiestas del año 50, como lo veis allí cada vez que pasamos por allí, es la bodega cooperativa San Gregorio. Del año 52 es este edificio. Del año 52 es este edificio, la inauguración. Del año 53-56 es la construcción e inauguración del barrio de la Chantrea, hecho, como correspondía a la época, por el patronato que entonces se llamaba Francisco Franco. Patronato de Viviendas Francisco Franco, ese era el nombre oficial. Del año 57 es la inauguración del granero del Sindicato Nacional del Trigo, donde está ahora el edificio donde está el taller de File. De finales, de principios ya de los 60, es toda la reconstrucción e inauguración de los botarrones, toda la creación del Grupo La Paz, del cuartel de la Guardia Civil, del Ayuntamiento. ¿Estáis dando cuenta? Y todo eso es en esa década.
Ya si pasamos a los 70, pues entramos a las piscinas e instalaciones deportivas iniciales. Luego ya pasamos a los 80 y viene la inauguración del Francisco Arbeloa y más dotaciones de otro estilo en los acuerdos de los 80. En los 90 ya entramos en la creación del polígono industrial, la renovación de aceras y calles, tal como hemos conocido este modelo de aceras rojas y blancas desde principios de los 90 también, toda la urbanización, desagües, etcétera, etcétera. Después pasamos a los 90 y entramos ya en nuevas dotaciones deportivas, el frontón nuevo ya en la segunda mitad de los 90, perdón, del 2000, el polideportivo ya en el siglo XX estamos, la construcción del centro escolar 0-3 años, la remodelación de la Casa de Cultura y de la Casa Consistorial, más tarde la recuperación de la Fuente de la Bellida, el Paseo de la Barca, la ampliación del polígono industrial y el Paseo de la Primicia en la actualidad. De todas estas cosas y algunas más que me salto, pueden ir quedando constancia más o menos detallada siguiendo fotografías o reportajes o comentarios que se siguen en distintas colaboraciones o bien, como os he dicho, en las entrevistas de los mismos alcaldes o concejales que van hablando. Por lo tanto, tenemos un retrato ahí de la evolución urbanística del pueblo. Y desde luego la revista nos permite perfectísimamente hacer una reconstrucción bastante fiable, sobre todo, quizás ya sabéis que hubo un impasse ahí en los años 2008-2009, hubo un programa no oficial y una cierta deficiencia de algunos anunciantes habituales. Me gustaría, y parece que sí, que ya van volviendo otra vez, porque aunque solo fuera por esto, porque el programa nos permite reconstruir el tejido industrial y comercial, pues es algo que queda ahí. Es algo que queda ahí. Entonces vamos viendo perfectamente la evolución de las tiendas, de las fábricas de conservas, de su transformación, etcétera, del pueblo y de algún otro anunciante exterior de pueblos de alrededor que también se anuncia, pero esa era una fuente de información muy valiosa y de otros ámbitos. O sea, un trabajo similar al que yo hice con el primer cuaderno azagrés, que fue realizar una antología de versos azagreses en el año 95, sacados, extraídos de los programas de fiestas, un trabajo similar y muy bonito en cada ámbito podría hacerse con todos estos aspectos y todas estas facetas que os estoy enumerando. La transformación urbanística, la transformación industrial y comercial, las instalaciones deportivas, etc. O sea, que si se elige un tema y se profundiza, pues hay fuentes, por lo menos te dan las pistas necesarias para luego poder complementar en otras fuentes diferentes. Bien, quiero subrayar también, muy importante, que la continuidad, como podéis imaginar, la creación de un programa de estos y sobre todo su mantenimiento, hay que agradecérsela siempre a personas muy concretas. No me refiero ahora a los colaboradores de los que hablaré más tarde, sino a personas muy concretas que han realizado funciones de coordinación o dirección del programa para que cada año el programa pudiera salir en el momento adecuado. Y esto, ya sabéis, lleva muchas tareas de contactar con anunciantes, de enviar la invitación a los colaboradores para que se animen a seguir colaborando, de coordinar todas esas colaboraciones, de realizar notas de redacción aclarando alguna noticia, algunas alegres, otras tristes, de algún fallecimiento, etcétera, que vale la pena destacar, o incluso a veces, como haré alguna alusión seguramente, poner alguna réplica o alguna puntualización a propósito de alguna información del mismo programa o de algún otro órgano exterior al programa. Y en este sentido, como ya he dicho los fundadores, y esos ya están nombrados, en este sentido de tareas de dirección y de colaboración, de coordinación, perdón, y seguro que me dejo alguno, pero no es mi voluntad, no tendría ningún problema en rectificarlo si me lo aportáis, pues puedo citar nombres como Pachi García Andía, que lo ejerció durante muchos años,
al principio, no solo todas las tareas de ilustración y de colaborador literario, sino estas funciones de dirección y coordinación. Fructuoso Sorbet, que realizó esas tareas en los años 70 como concejal y en ese intervalo de 2-3 años que le tocó desempeñar la alcaldía accidental, de forma titular o supliendo a San Juan. Miguel Ángel Salvador, que luego fue secretario en los años que os he dicho, entre el 75 y el 89, auxiliares de secretaría como Gregorio Íñigo, que tomó en sus manos estas tareas muy particularmente, y me imagino que José Luis Pérez, que también estaba con él, colaboraría en su medida. Y luego ya en tiempos más recientes, quien sepa yo que hace estas tareas de invitarnos a los colaboradores a seguir participando y enviando los originales a imprenta y tal, pues ha sido sobre todo Javier Paz, que por cierto, el año pasado, aunque parece que el tiempo no pasa en balde, el año pasado, 2018, ha cumplido ya 25 años como coordinador municipal de Cultura y Deportes. Aprovecho para reiterar la invitación de Eva a que en la charla del próximo viernes, en la que él mismo nos va a contar la programación de esta coordinación de Cultura y Deportes, pues le podamos escuchar, porque son ya 25, este es el 26 años que Javier está trabajando con nosotros y por lo tanto dedicando muchas energías a organizar actividades deportivo-culturales y de otra índole para nuestro pueblo. También me ha parecido muy curioso resaltar, porque aquí hay también cambios que supongo que se deben más que nada a motivos de tipo económico, pero me he tomado la molestia de ver, esto no es lo que quiero enseñar ahora, me he tomado la molestia, digo, de que veáis la lista de editoriales o imprentas o gráficas que se han encargado de editar el programa a lo largo de todos estos años. Y entonces ahí tenéis que la primera edición fue de Gráficas Santo Román de Calahorra, luego entre el 50 y 52 se encargó la editorial El Pensamiento Navarro de Pamplona, luego pasó a Calahorra con Gráficas Gracia, en el 54 ya os he dicho no se editó, en el 55 volvió a Gráficas Santo Román, en el 56, 57 y 58 a Broquetas de Calahorra, y entre el 59 y el 68 la editorial Leire, que era la que llevaba el marido de Rosarito Virto, para que me entendáis, en Pamplona, o sea que ya veis, hay un periodo más largo. Luego fue a San Adrián, a Gráficas Orero de San Adrián, después a la Gráfica Riojana de Logroño. ¿Veis? Estáis viendo, ¿eh? Entre el 75 y el 88 vuelve a Leire de Pamplona, 89-91 a Editorial Rioja 7 Días de Logroño, 92-2001 Virolgraf, que volvió al tamaño este grande, volvió a ese tamaño. Se fue después a Logroño, Moiber, 2004-2006 Calle Mayor Publicaciones de Estella, 2007 Libergraphic de Calahorra, 2008-2015 el Grupo 7 Editorial de Logroño, y ahora estamos todos bajo el contrato hasta el año que viene, creo, o este año vence, en 2016 de Libergraphic, que está entre Calahorra y San Adrián. O sea que ya veis que ha habido una amplia colaboración de editoriales e imprentas muy diversas, que supongo que responde a razones de subastas o de ofertas económicas más o menos interesantes para el ayuntamiento o los responsables de turno. Esto, hombre, la pega que le veo yo como colaborador, por ejemplo, pues es que cuando hay un cambio de casa otra vez cambian los formatos, no se acuerdan de algunas observaciones que les has hecho a los anteriores, esto pónmelo así o pónmelo así y tal, y entonces hay que estar avisando muy permanentemente, pero en fin, esto, la última errata, como sabéis, en estas cuestiones siempre se queda en el libro y en la revista. Por mucho que se revisen las cosas, se pueden hacer las cosas más o menos bien, evidentemente, a veces se hacen bastante bien, aceptablemente bien, pero las últimas erratas, por mucho que uno se empeñe, siempre se van quedando en el... A ver cómo está esto. No, como curiosidad no me corre eso ahora, no sé qué pasa.
Como curiosidad decía también, para aquellos que apreciáis más el valor... Sí, bueno. Vale, perfecto. Una curiosidad muy simple y muy sencilla. Para los que apreciáis más el valor material, estrictamente material de las cosas, tengo que deciros que hace ya años entré yo por casualidad a internet a curiosear precisamente una de las colaboradoras de las que os voy a hablar ahora enseguida, y me encontré en esta página de todocolección.net esta portada del programa del 59 a la venta por 60 euros. Por 60 euros. Y lo mismo ocurrió con la del 60, que me imagino que son las dos únicas que tiene la casa todo.net. Así que si alguno quiere hacer una pequeña fortuna, que recopile los originales de Azagra en Fiestas, los reúna, se los ofrezca a todocolección.net y a lo mejor saca una buena propina. Esto es para que veáis que su valor no es solo inmaterial, como indica la riqueza de las colaboraciones, sino que también puede tener hasta su valor material. Venga, entro en el capítulo de colaboradores porque ya me voy alargando. Entonces, los colaboradores entiendo, hay colaboradores literarios, publicitarios e ilustradores. De los publicitarios ahora no voy a hablar, ya he dicho algunas pinceladas, no voy a hablar. De los ilustradores lo dejo también por si sale el proyecto este de hacer la exposición de las 70 portadas de Azagra en Fiestas en agosto-septiembre. Y entonces me voy a ceñir a decir algo de los colaboradores literarios, los que han enviado alguna colaboración a lo largo de todos estos años, distinguiendo los colaboradores azagreses y los colaboradores foráneos. Evidentemente son bastantes más los azagreses, para no hacer esto interminable y pidiendo disculpas porque hay veces que la misma persona no firmaba de la misma manera, o firmaba con iniciales, o no firmaba y lo dejaba totalmente anónimo, y entonces me puedo haber omitido a alguien, o sea que no es que sea esto matemático, pero sí puede dar una tendencia. Quiero referirme muy rápido a algunos de los colaboradores más constantes y destacados, los que más veces han intervenido, vaya, para que me entendáis, sin que eso signifique, evidentemente, que eso esté relacionado directamente con la calidad contrastada o no de las colaboraciones. Pues tengo que deciros como curiosidad que el que más veces, el que más años ha escrito en el programa, en estos 70 años, fue José María Zudaire Soga, que escribió en 34 ediciones. Hablo solo de los años en que han participado, Puede haber alguno que el mismo año hiciera 2 colaboraciones, eso no lo cuento. Cuento solo los años en que han aparecido. José María Zudaire, que ya recordáis quién era, vivió muchos tiempos desde Barcelona, no tenía su destino. Pues entre el año 56 y el mismo año que murió, 96, el año que murió, en el 96, también escribió algo, ha colaborado en 34 ediciones. Nuestro amigo que firmaba, Antonio Luri Sangil, que firmaba como La vecina del Pinto, como sabéis, ha colaborado en 31 ediciones, desde el año 78 que empezó hasta el 2010, creo, que según me dijo el otro día ya lo dejó porque tenía la sensación de que se repetía un poco. Yo le dije que no, pero bueno, no sé si se volverá a animar otra vez. Félix Ramón Corroza tiene el honor de haber sido, no el que más veces ha colaborado, pero sí el que ha colaborado en más espacio de años, lo cual quiere decir que ha tenido más intermitencias, pero empezó a colaborar en el 61 y la última colaboración, 30 en total, fue también hasta el mismo año de su muerte, 2016. O sea que fue un asiduo también. El que os está hablando, Luis Sola, lleva 29 ediciones colaborando, 25 o 26 últimas seguidas, ininterrumpidamente. Juan Antonio Pellejero, como sabéis,
fue un asiduo, el maestro fue un asiduo colaborador durante mucho tiempo y colaboró desde el primer año que estuvo por aquí, en el 59, hasta el 85, después de marcharse con alguna intermitencia. Luego interrumpió y creo que a raíz de una entrevista que le hizo Juan Jesús Gurrea, ya siendo mayor, retirado en Logroño, se animó otra vez y aún volvió 3 o 4 años más, 2003-2004. En total, 23 colaboraciones. El mismo Juan Jesús Gurrea Cortés, que aún puede seguir colaborando evidentemente, pero lleva 20. Iñisola, que era como firmaba mi primo Tomás Íñigo Sola, tuvo 19 colaboraciones. Nuestro párroco don Pedro ha colaborado ininterrumpidamente desde que vino y por lo tanto lleva ya 18 colaboraciones y esperemos que continúen muchas más. Francisco Javier Moreno, autor, como sabéis, también de varios cuadernos azagreses, intervino más recientemente, pero ya lleva 16. Luis Simas también. Miguel Ventura también colaboró unos cuantos años, la mayoría con poesías, 15. Rosario Virto también tiene 15 colaboraciones. Jesús Simas con distintas firmas, igual me he dejado alguna, también anda por 14 o 15. La Junta Directiva de la Veracruz también escribía su aportación, al menos durante 13 años. Adolfo Monreal Guinea, nieto de don Ángel Monreal, también escribió durante 12 años. Raimundo Muro Hernández, emigrante en la Argentina. En fin, una lista que, a ver si digo rápido. Juan, que no sé si era Juan Antonio Sarabia, que escribía unas elegías muy bonitas, no estoy seguro si era él, creo que sí, me suena que podría ser él. Escribía siempre poesías dedicadas a personas que habían muerto en circunstancias especiales. Bueno, si no era él, firmaba como Juan y ese tiene 11 colaboraciones. Juana Mari Díaz, que ya escribe nuestras andanzas por la biblioteca y los viajes que hacemos últimamente, ya va por 11 colaboraciones. Los hermanos Beatriz Beriain y José Javier Beriain ya tienen 11, 18. Jesús León, el fundador, tuvo 9, los primeros años sobre todo, y una del 74 despedida a don Tomás Esarte cuando murió. Santiago Sola, el Juanilla, también colaboró, sobre todo cuando se jubiló y vino a Zagra, 9 colaboraciones. Fernando Salvador, 9 colaboraciones. José María Salvador, 8. Fernando Moreno, 8. Amaya del Rey, 8. José Javier Beriain, ya dicho. El propio Ángel Monreal Pagola, 7. Sus famosas añoranzas azagresas, los primeros años. Ángel María Hernández, que luego fue tenor con el nombre de Ángel Barricarte, también colaboraba en los años primeros, con 7. Gregorio Íñigo Sangil nos ha dado siempre cuenta de sus periplos montañeros por la montaña, con varias colaboraciones. Rafael Urío también, con crucigramas y otras colaboraciones. Manuel Mari Sánchez. José Luis Sola, que también creo que está por ahí atrás, bien en su faceta personal o como vicepresidente de la APA, también tiene 7 colaboraciones. Gregorio Íñigo tiene 6 firmadas, pero seguramente varias más sin firmar, lo mismo que Fructuoso, que creo que tiene 9 con siglas, alguna firmada y otra sin firmar. La Barca de Oro, que no estoy seguro que fuera de Azárgara, pero escribía en los 90 con asiduidad, 6. Otra que firmaba como Ana, 6. Flor Navarro, cuando fue de los donantes, 6. Pachi García Díaz, 5 firmadas y otras bastantes más sin firmar seguramente. Un tal L de Azágara, que vivía fuera los primeros años, 5. Merche Manero, que solía firmar MM, 5. Julio Carrascón, Gato Pequeño, Manuel Aluri, Junta de Jubilados, Paco Sola, Jesús Jiménez, Caput, Paquita Berisa, Modesto Barasoain, Jesús Ansó, sacerdote, cuando se marchó escribía de aquí y escribía cuando se marchó a Suiza. Alfonso, don Alfonso, el párroco que precedió a don Pedro, otras 4 colaboraciones. Emilio Jesús Martínez, también.
María Ángeles, que firma como nieta del Ricardín, Teresa Barricarte también como presidenta de donantes, Maribí Prado, Esteban Etayo, que fue entrenador de la Peña, Javier Osés, Azagres de San Adrián, Jesús Martínez Osés, también uno de los pioneros, JJB, J. Esparza, emigrante en la Argentina, Raquel Víctor Resano, José Javier Moreno en Londres, MJB de 3, Carlos Jiménez con cómics y colaboraciones, María Teresa Sánchez con su firma al menos, creo que 3 por lo menos, Gregorio Luri, que nos dio una charla de Azagreses por el Mundo 3, y María Teresa Fernández de Manzanos, que colabora últimamente 3, y así bastantes más hay que no pongo, con 2 y 1 colaboraciones sin desmerecer nada. David, por ejemplo, aquí presente, mi sobrino nieto, tiene 2 colaboraciones, y con una colaboración destaco por su trayectoria profesional posterior, sin desmerecer a todos los demás que también las tienen, por lo que representa de valor, pues Jesús Javier Sánchez Barricarte, recién acabada la tesina, o en aquellos tiempos, que como sabéis es profesor titular ya con la condición de catedrático para cuando la pueda salga a la plaza correspondiente en la Universidad Carlos III de Madrid. Escribió entonces una toponimia local interesante. Nuestro chef de 2 estrellas, Jesús Sánchez, 2 estrellas en el Cenador de Amós, tiene una colaboración que es premonitoria y que podéis consultar del año 88, titulada, del año 86, perdón, titulada Sugerencias culinarias. Ahí tenéis 2 o 3 recetas de alguien que ahora es un 2 estrellas Michelin. Pues ya en el 86 escribió Sugerencias culinarias en Azagra en fiestas. Y Juan Muro, el músico, a propósito de uno de los conciertos que realizó en Azagra con una de sus bandas, pues escribió en el 99 un artículo titulado Gracias Azagra por la buena acogida que habíamos dispensado sus paisanos a ese concierto. A ver, voy rápido. De las firmas de colaboradores foráneos, me refiero a los que ya no eran de Azagra y creo, por lo que he visto, que tenían cierto renombre periodístico, puedo destacar a un Miguel Ángel Astiz, que fue periodista destacado de la Gaceta del Norte, que publicó en 1951 un artículo en Azagra, en fiestas, autor de distintos libros, especialista en temas y folclore vasco, carlista ideológicamente y por lo tanto identificado con el carlismo tradicionalista de la época, pero colaborador de Azagra en fiestas. Y una colaboración que siempre me ha parecido muy sugerente es una que va firmada por una tal seudónimo, la baronesa de San Saldo. En el programa este del 59, la baronesa de San Saldo, dentro de un periplo viajero que se titulaba Mi charla hispánica, de la cual he encontrado, por ejemplo, en internet la referente a Vitoria capital, la Ciudad Real, etcétera, pues dentro de ese periplo también pasó por Azagra, dejó una interesante crónica de Azagra, que me va a ahorro leer para no extender ahora, en la cual al final dice, se ve que le enseñaron el Azagra en fiestas del año anterior, y entonces resulta que en el Azagra en fiestas del año anterior se había encontrado con un artículo de Loli Virto, 18 años entonces, donde escribía un artículo de plena actualidad, pionero del feminismo. Pionero del feminismo que, como supongo que no recordáis, me voy a permitiros leer un párrafo de una azagresa de 18 años que escribía en Azagra en fiestas lo siguiente. A ver si lo encuentro. Y no me digas tú, hombre varón, que a pesar de la época, la mujer sigue siendo inferior al hombre. Esto ha acarreado muchas discusiones y no se ha llegado a una conclusión definitiva. ¿Cuál es el motivo? Yo te digo que no nos dejamos pisar. Hasta
Año 58, insisto. Hasta ahora, ninguna mujer ha hecho un código ni ha promulgado una ley, pero espero que esto llegue. Antes no se veía a médico, periodista o catedrático que fuera mujer. Estas no servían más que para desmayarse cuando más oportuno lo encontraban o languidecer cuando llegaba el momento. Lo mejor hubiera sido meterlas durante todo el día a la que era bella en una vitrina y mientras contemplarla. Pero en fin, esto se acabó, dice, y sigue escribiendo. Entonces, sabéis, año 58. También me parece una colaboración muy simpática, porque imaginaros a Zagra en el año 60, imaginaros cómo sería aquello. Pues por aquí pasó una pareja de holandeses de Ámsterdam que firmaban como Juan y Tula O'Haven, o como se pronuncia el apellido en neerlandés, y en su español bastante macarrónico, en un artículo titulado Al pueblo más amable del mundo, decían lo siguiente. Bueno, no lo voy a leer. Una simpática colaboración en la que agradecían la simpatía del pueblo azagrés. Imaginaros a un matrimonio de Ámsterdam viajando con su coche por España y apareciendo en Azagra el año 60. Bien. Otro navarro ilustre, José María Jimeno Jurío, fallecido en 2002, medalla de oro póstuma de Navarra hace un par de años o tres, escribió con motivo del centenario de la caída de la Peña de la Primicia y de todos los peñones acompañantes, un artículo titulado También murió el castillo de la Peña, el torreón de encima de la Peña. Juan Satrústegui, un estellés muerto hace 2 años, a la edad casi de 98 años, escritor de temas estelleses, también colaboró 3 veces en Azagra en fiestas, loando el paisaje azagrés y a la mujer azagresa, porque uno de su cuadrilla de Estella, como dice el nombre, se echó de novia a una mujer durante las fiestas de Estella. Todos los de la cuadrilla se quedaban admirados de quién sería esta, hasta que por fin ya el amigo les dijo: pues que sepáis que mi novia es de Azagra. Entonces escribió Satrústegui ese año Loa a la mujer azagresa. José Antonio Larrán de Vere, que era el crítico de arte, fino crítico de arte del pensamiento navarro, se dio una vuelta con el pintor Jesús Lasterra por aquí en la tarde-noche de San Juan, la sanjuanada, la noche de los caracoles a la marrana. Se dio una vuelta por Azagra y cayó con la cuadrilla, se ve, de José Luis Madroñero y Pachi García Andía y tal. Los invitaron a caracoles y entonces, en agradecimiento, Jesús Lasterra, el pintor, hizo la portada de ese año y José Antonio Larrán de Vere escribió un artículo de agradecimiento en el que hasta repite la receta de los azagreses a la marrana, en la que no puede faltar aventar las cenizas con la boina, porque si no ya no se cumple. Si no ya no se cumple. Y además luego el año del accidente de Pachi y los otros 2 concejales escribió también una nota necrológica. Y en el año 68, a propósito de que ese año el ayuntamiento le había dedicado un parque infantil y una plaza allí adosada al colegio infantil del Grupo La Paz, al periódico La Gaceta del Norte, por su frecuente información sobre temas azagreses. O sea, el ayuntamiento le dedicó la plaza al periódico de Bilbao, La Gaceta del Norte, que dejó de existir en el 87, pero entonces era un periódico de bastante difusión, por su información reiterada y amplia sobre temas azagreses. Por ejemplo, la evacuación de las familias cuando la Peña, las crecidas del Ebro, los motarrones de esos años primeros de los años 60. Y entonces les dedicó la plaza y luego la Gaceta del Norte, en correspondencia, regaló el mobiliario, los columpios, toboganes, estas cosas, ¿no?
Esto a Luis de Castresana, escritor vizcaíno, que escribía en blanco y negro, revista importante entonces, le llamó tanto la atención que publicó en blanco y negro, que luego era la revista que salía con ABC, que pertenecían a la misma empresa. Escribió un artículo Luis de Castresana, que es el autor del Otro árbol de Guernica, famoso libro, y que le habían dado el Premio Nacional de Literatura justo el año antes, en el 67. Bueno, pues escribió esa crónica diciendo que Azagra, en esto de dedicar una plaza a un periódico, había sido pionero en el mundo. Vamos, que no se conocía un reconocimiento de esa naturaleza a un medio informativo. Bien, José María Íñigo, que como sabéis no nació en Azagra, pero tenía raíces azagresas, nos escribió en el 83 una colaboración donde resaltaba sobre todo sus veranos infantiles por Azagra y más en concreto por la calle Mayor y aledaños, que es donde se hospedaba en casa de su tía Remedios cuando venía a Azagra. Víctor Manuel Arbeloa, a quien no necesita presentación, sobrino, nieto, por cierto, de don Francisco Arbeloa, que da nombre al colegio, ambos de Mañeu, pues, y poeta, ya sabéis, reconocido en el ámbito navarro y nacional, nos dedicó una bonita poesía a la subida en el año 86. Y don Luis Monreal Tejada, hijo de don Ángel, catedrático de las buenas letras de la Academia de Barcelona, experto en arte, que nos dio una charla muy minuciosa sobre sus recuerdos azagreses el año 2003, en el marco de las jornadas, pues tiene dos colaboraciones también en el Azagra en Fiestas del 86 y 87. Vale, y para ir acabando y no abrumaros más, quiero decir que Azagra en Fiestas, por su espíritu, ha sido desde siempre un órgano que ha tenido muy presente a los azagreses ausentes y ha pretendido siempre hacer llegar, como decían ellos, un eco de Azagra a los azagreses y azagresas, tendríamos que añadir ahora, que por distintas razones no pueden estar con nosotros, sobre todo en los días de las fiestas patronales. Y por eso ya el primer número arranca con una encuesta a algunos azagreses ausentes: ¿qué es lo que añora usted de su pueblo cuando está lejos? Esa encuesta supongo que se la mandarían a más personas, pero fue contestada, y sus contestaciones están recogidas en el primer número, por 6 azagreses, que fueron Ángel Monreal Pagola, desde Jaca, porque estaba allí pasando el verano; Agustín Salvador, desde Pamplona; Fermín Arbex, desde Madrid; el padre Javier Gutiérrez, desde Madrid, cuando acababa de volver 20 años después desde las Islas Cook, ahí en la Polinesia. Y luego Demetrio Torrecilla, desde San Sebastián, pero cuando acababa de volver desde Brasil, donde había estado durante 20 años. Y Santiago Sola, que contestó en verso desde Pamplona. A lo largo de todos los años, os voy a decir solo algunos testimonios para que veáis, porque este sería otro capítulo que daría pie para un monográfico muy amplio sobre las distintas emigraciones o inmigraciones de Azagra que tienen traducción en el programa, o sea, cuyos testimonios se siguen la pista a través del programa. En el 51, Francisco Luri, que era de la familia de los músicos Luri, de Honorio, Urbano y estos, que era de la banda de la Marina, escribe desde Palma de Mallorca, enviando un saludo nostálgico, como no podía ser de otra manera. Jesús León, el mismo año 51, entrevista a un tal Amos Luri, que había vuelto ese año de vacaciones después de 38 años ausente en Argentina. Lo cual, teniendo en cuenta que estamos hablando del programa del año 51, nos dice que ese señor se había marchado a Argentina el año 2012 o 2013. O sea que 1912 o 1913. ¿Está claro? Lo cual significa, como ya habíamos comprobado por otras investigaciones en los archivos, que hay constancia de emigración de azagreses a Argentina ya desde finales del 19 y comienzos del 20.
En 1952 se reciben poesías sobre añoranzas de Jesús Martínez Osés desde San Sebastián, y Gregorio Virto Aldea, hermano de don Hipólito Virto, Gregorio Virto Aldea, en el año 52 vuelve también de viaje desde Argentina vía Barcelona, donde fueron a recogerle sus sobrinos, y dice que no había estado en Azagra desde 46 años antes, lo cual nos remonta su marcha a 1906. 1906. Sigo así, me salto algunas entrevistas a Ramón Bravo y Javier Gutiérrez, que habían estado en lejanas tierras como misioneros corazonistas. En el 57, Santiago Sanagérico Fernández, lo mismo, declara 26 años de ausencia, seguramente desde Vigo, pero no estoy seguro. Y ese es el año que vuelve Modesto Barasoay desde Argentina, a donde se había ido el año 26. 26. Escribe y viene en el 57, o sea, 31 años después. En el 61 volvemos a tener noticias en un artículo muy sabroso que hay, que va sin firma, ya siento que vaya sin firma. Hay alguien que hizo el periplo en Argentina por algunos lugares donde había colonia azagresa, y entonces nos da unos cuantos nombres en los que no me voy a entretener, pero que yo personalmente al menos no había oído nunca. Algunos sí, pero otros no. Y hay colonia de azagreses en el mismo Buenos Aires, en Bahía Blanca, en Punta Alta, y otra de la que él no da noticia en Villa Bertez, que es la provincia del Chaco, al norte de Argentina. Noticias de ese sitio, de Villa Bertez, nos llegan a través de Raimundo Muro Hernández, que se había ido en el 57 con su madre. El año 57 se había ido a la Argentina tras una hermana suya que se la habían llevado de niña, y entonces fue al mismo sitio, a Villa Bertet, que por lo que he podido ver era una población nueva, creada a principios del siglo XX. Allí había estos muros, Rivas, Lorea y alguna otra familia, estaban en esta zona. Entonces Raimundo Muro se hizo así en esos años, y luego en los años 90. En los años 60 empezamos a tener el rastro de otra emigración distinta, que es la que nos viene de Bezmar a Azagra. También tenemos rastro en el programa a través, por ejemplo, de crónicas de Juan Chamorro, que como sabéis era uno que estaba en el seminario, que escribía, o dando las gracias o contando. Esparza, creo que era José, desde Argentina, escribe también 3 veces. Jesús Ansó, además de haber escrito cuando era sacerdote coadjutor, finales de los 60, escribe desde otra emigración que es la de Suiza, porque él llegó allí como capellán y encargado de los emigrantes españoles y particularmente navarros en Suiza. José Javier Moreno escribe varias veces desde Londres, como sabéis, y a partir de los años, bueno, del 75, lo voy a citar porque nos dejó dos testimonios, también ilustraciones interesantes. En el 75 vino una hija, o sea, un sobrino de Raimundo Muro Hernández, hijo de su hermana, Eduardo Quintana, Lalo Quintana, que es diseñador, sigue siendo, si no se ha jubilado ya, diseñador en la Escuela de Diseño de Barcelona, porque se quedó por aquí, y entonces rememoró la historia de su familia en Argentina, y además nos dejó 2 preciosas vistas de la fachada de la iglesia y del fortín, dibujos suyos, bastante buenos, por cierto. Luego tenemos que en el 76 viene Javier Sangil y su mujer, aquí tenemos algunos parientes, su mujer Amelia Íñigo, que se habían ido 16 años antes a Australia, y entonces empiezan a aparecer saludas, ya había habido alguno antes, pero empieza a haber ya crónicas más detalladas de las impresiones que les produce Azagra cuando vuelven después de esos años desde Australia, ¿no? En concreto Javier desde la zona de Melbourne, y sus hermanos o cuñados o otros de los Íñigos desde la zona de Sydney, etc. O sea que hay testimonios para seguir esta otra pista, que se repite luego.
En el 88, a partir del 88 y hasta que deja de escribir en el 96, suele colaborar, porque creo que ha muerto, según me dijeron, moriría no mucho después, supongo, Raimundo Muro Hernández, que según me consta no volvió nunca ya desde que se fue. O sea, la última colaboración es del 96, donde dice con mucha pena que hace ya 39 años que me fui del pueblo. Y ya a partir de ahí no volvió a aparecer. En el 88 escribió Puri, que había vuelto de viaje también, antes de volverse a marchar para luego volver a quedarse, y estas eran del Círculo de Bahía Blanca, cuyo más antiguo era, uno de los más antiguos era Modesto Barasoy. Vale. Un tal Eduardo Óscar Berisa tiene un poema que es nieto de otra Agustina Muro Luri, y Ramón Berisa Zudaire tiene también un poema dedicado a Zagra, y luego aparece otro tipo, no vamos a decir, ya sabéis que ahora en los medios de comunicación se prefiere utilizar el término migración. Migración, el sentido etimológico de la palabra, migra el que se mueve. Migra todo el que se mueve y puede ser por razones muy diversas. Puede ser por razones económicas, profesionales, por mil tipos de razones. Evidentemente, en aquellos tiempos igual la emigración más habitual era por razones económicas, pero ahora estamos ante otro tipo de migración, que es la de estos jóvenes, generaciones jóvenes de azagreses, azagresas bien preparados, profesionalmente bien preparados, que se han ido a diferentes lugares del mundo pues a buscar su destino profesional o su trabajo o lo que sea. Entonces tenemos migraciones que etimológicamente hablando siguen siendo emigraciones vistas desde el país desde donde se sale, o inmigraciones vistas desde el país al que se lleva. Tenemos testimonio también del saludo, por ejemplo, de un grupo de ecuatorianos que saluda a Zagra en fiestas en el año 2000. Y por lo tanto ya tenemos presencia de otro grupo diferente. Y en el 2009, a esto me refería, y creo que sería una vía que se podría abrir, solicitar la colaboración de estos azagreses que están por diferentes países del mundo distribuidos con destinos profesionales, pues a veces bien cualificados y bien significados. Porque hay una colaboración que creo que está firmada por una azagresa por el mundo, pero que creo que sería de Maite Imas, que se titula Entre Sotojuela y los Porcos, el Mántica y Carleir, que es el nombre de Leicester, que es donde ella estaba estudiando en ese momento, ¿no? Entonces digo que esto me da pie a vislumbrar ese otro tipo de azagreses y azagresas que están dispersos por el mundo y que podrían mandar también sus impresiones y tener noticias suyas de una u otra manera. La última información sobre Australia es de Luis Angil, que estuvo por aquí de visita en 2010, y entonces escribe también sus impresiones y luego su agradecimiento, ¿no? Siempre por la acogida. Por lo tanto, hay sobrados motivos y testimonios para considerar que, en efecto, las páginas de Azagra en fiestas han sido en múltiples ocasiones, como así se solía titular, páginas del emigrante, del azagrés ausente, y que uno de los empeños de los que coordinaban y dirigían la revista era tener la preocupación de hacérsela llegar pronto, y lo que suelen transmitir es que para ellos era una ilusión muy grande recibir desde tan lejos un eco de Azagra, que eso es lo que ellos sentían al recibirla, y que por lo tanto Azagra en fiestas tiene que poder seguir estando dispuesta a recibir cualquier tipo de colaboración, tanto de azagreses que estén fuera como de personas de fuera que vienen a Azagra, sea cual sea su origen, procedencia, religión, cultura o lengua, que quieran hacerse presentes en el programa. Y por último, para acabar de verdad, porque ya os he aburrido bastante, ahí me permito introducir venga, comento un poco de cada una y hasta 10 ideas para poder llegar paso a paso hasta el centenario y que los azagreses del mediados del siglo lo puedan ver. Nosotros ya no sé si lo veremos, pero espero que algunos azagreses y azagresas de 2049 y años siguientes
puedan llegar a ver el centenario de Azagra en fiestas. Para ello creo que es importantísimo apreciar el valor intrínseco de la mera existencia y sobre todo de la permanencia de esta humilde publicación. Eso me parece importante, porque si no lo logramos apreciar, pues difícilmente va a haber ilusión e interés por mantenerlo. Segundo, también me parece muy importante, porque alguna vez algunos colaboradores me han dicho: jo, Luis, si yo total escribo y total nadie me lo agradece ni nadie me dice nada. No que te lo agradezcan, que te alaben o te contradigan, pero al menos que te digan: oye, que ya te he leído, oye, que muy bien, oye, que sigue así. Pues entonces sí que tengo testimonios de personas que dicen: oye, pues fíjate que yo escribo y a nadie se le ocurre, como no sea para decir: oye, ¿qué te has dejado esto? Algo me habré dejado, ¿no? Pero hombre, el que colabora, pues seguramente lo hará por el espíritu que sea, pero evidentemente los demás que lo leen, pues no estaría mal una pequeña palmada en el hombro, por lo menos para agradecer el gesto, porque gracias a eso la revista se sigue manteniendo. Entonces, hay que sentir, en tercer lugar, no sé si lo estoy leyendo igual, sentir la satisfacción de contar con esta seña de identidad. O sea, interpretar que esto es una seña de identidad azagresa, que seguramente, como os he dicho al principio, salvo el caso de Calahorra, en ningún otro pueblo tienen un programa que haya durado 70 años, como este, y del cual puedan presumir, por igual, en el buen sentido de la palabra. Ya que podemos sentir el sano orgullo de contar con esta seña de identidad. Consideradla, como os he dicho también, una fuente informativa, reflejo de la historia e intrahistoria. Cuando digo intrahistoria, entendedme siempre historia menuda, historia cotidiana de nuestro pueblo. Y por lo tanto, fuente inestimable de información. Digo esto porque los tiempos que corren veo ese riesgo, asumir la importancia de seguir conservando el soporte escrito. Porque una tentación fuerte es decir: bueno, pues lo colgamos en la web y ya está. Y es posible que las nuevas generaciones, en su mayoría, pues a lo mejor lo prefieran así. Pero los que tenemos todavía cierta sentimentalidad hacia el libro y la revista en su soporte gráfico, nos gustaría, y yo lo digo aquí en la medida que mi opinión pueda tener algo de influencia, que Azagra en Fiesta se mantenga, pero que se mantenga manteniendo también, sin que eso excluya otras posibilidades, una app. Que es que yo me lo descuelgo en la app. Pues muy bien, descuélgatelo en la app, pero que eso no quita el que haya soporte escrito, que pueda perdurar, que sea palpable, tocante y sonante. Vale. Siguiente, tomar conciencia, por esto mismo y por otras razones, de la creciente dificultad para su mantenimiento. O sea, que esto no es por casualidad, ni cae del cielo, o como decía mi madre, bobilis bobilis, no. Esto no cae porque sí, cae porque hay mucha gente detrás que se esfuerza. Y por lo tanto hay que tomar conciencia de la dificultad para su mantenimiento. En este sentido, debemos recabar el apoyo imprescindible del ayuntamiento, porque ahora el ayuntamiento es quien lo asume, de los colaboradores de todo tipo, anunciantes, y aquí yo haría una llamada otra vez a los representantes industriales y comerciales para que se animen, si es que se fueron, a volver otra vez a aparecer en las páginas, no por nada, porque ya sabemos y ya lo reconocían los fundadores. ¿Pero esto me aporta a mí alguna rentabilidad? No, hombre, no. Ya sabemos que es un donativo que das. No sé, ignoro, digo de verdad cuánto cobran o no cobran, pero eso es un donativo que tú das para mantener algo que es representativo de tu pueblo. Y me parecería bien que si alguno se ha ido y está en posibilidades de volver, vuelva, ayuda a seguir reconstruyendo ese tejido comercial e industrial y ver cómo evoluciona a través del tiempo. ¿Qué más? Ser conscientes, esto es muy importante, de la necesidad de que haya un constante relevo generacional. O sea, que tiene que haber gente de generaciones distintas que vienen detrás, que se animen a colaborar y a tomarlo como suyo. De tal forma que se pueda decir, porque ya sabéis, una de las cantinelas típicas cuando sale el programa, sí, es igual que el del año pasado.
Bueno, primero, nunca es igual, pero bueno, aunque lo fuera, visto como os he intentado demostrar con la perspectiva del tiempo, siempre suponen una riqueza más considerable de lo que pensamos. Por lo tanto, sería bueno que exista un cierto relevo generacional. Luego, es muy importante que quien hace las funciones de dirección, pues realmente tenga esas funciones de dirección que no son simplemente de recopilar los artículos y enviarlos a la imprenta, ¿no?, sino de todo lo que hemos ido diciendo, invitar a los colaboradores a participar, a hacerlos llegar a los emigrantes, buscar fuentes de captar nuevos colaboradores literarios y de otra índole. Esta nueva diáspora, esto sería una sección semejante a la de Diario de Navarra de los lunes, la diáspora, estas generaciones nuevas de azagreses y azagresas que están por el mundo, que nos hicieran llegar noticias de su territorio, de sus labores, de sus añoranzas, de sus recuerdos, en fin, de lo que quieran. Siempre esto es absolutamente voluntario, pero tiene que haber alguien que movilice y anime estas sensibilidades, porque si no, pues por generación espontánea no surgen. Lo mismo que habéis visto que hasta una cierta época hay colaboradores foráneos de cierto renombre, pues igual esa vía se ha perdido también. Habría que animar a alguien, animar, ahora que tenemos contactos de todo tipo, animar a alguien que a lo mejor no es de Azagra, pero le gusta escribir y colaborar para que también participe. Y luego, por último, pues resumiendo todo esto exige mucha dedicación, intensidad y perseverancia necesaria para que, traduciendo lo que dice Simeone del partido a partido, nosotros vayamos paso a paso hasta poder llegar al centenario y quienes vivan entonces lo puedan disfrutar y saborear y se acuerden de algunos de nosotros que modestamente, con nuestra pequeña aportación, contribuimos en su momento a que la historia e intrahistoria de Azagra quedara plasmada en esta publicación que debemos a algunos azagreses que no sabían en absoluto que hoy, 70 años después, íbamos a estar hablando de ellos, recordándoles y dándoles nuestro homenaje. Y entonces, la invitación, por supuesto, es extensiva a todos los lectores, que como hemos dicho, todos los lectores potenciales, que como hemos dicho al principio, es el de todos los hogares en los que se habla, se siente, piensa y siente en azagrés, o el de todos aquellos otros hogares que nos honran con su inquebrantable amistad. Nada más, muchas gracias.